El pacto abrámico. La circuncisión de Abraham, vamos a hablar un poco, y lo que es esto del pacto dicotómico. Es un poco difícil de entender, espero que tengan un poco de paciencia, pero vamos a tratar de explicar el pacto, vamos a decir que yo voy a explicar un poco cosas complicadas, espero que tengan paciencia, y si no, escuchan de nuevo el audio. Pero es así. La circuncisión vamos a hacer de Abraham y el pacto dicotómico, porque ellos malinterpretaron, porque ellos pensaban que estamos circuncidados, estamos bajo la protección de Dios. Dios no nos hace nada, Dios, porque estamos bajo la protección de Dios. Entonces creyeron que con tener el signo, con esto ya está todo bien. Pero no obedeces lo que tenés que hacer. Entonces, ¿qué pasa? Ellos pensaban que por la circuncisión o por el pacto, no, el pacto estaba ligado más a lo que ellos juraron. Entonces, pero lo que sucede es que estaban ellos en falta. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a ver un poquito el pacto abrámico, un pacto dicotómico. Voy a explicar un poquito por arriba esto. Esta revelación que se hizo el pacto, vamos a decir, una revelación. Debemos entender porque nuestra confesión es diferente a los presbiterianos. Abraham se hizo una revelación del pacto de gracia nada más, esto es un poco complicado, pero no fue establecido el pacto, vamos a decir, de gracia con Abraham, sino solamente fue en el derramamiento de la sangre del Señor Jesucristo, ahí cuando fue confirmado. Ahora Abraham se le hizo, vamos a decir, unas series de promesas a él, de que de Abraham iba a venir una simiente. Un pacto dicotómico, vamos a explicar más adelante un poquito sobre eso, ¿no? Pero esta circuncisión, vamos a decir que él recibió, después voy a explicar que era diferente a la que ellos tenían que el pueblo, es decir, que el pueblo iba a tener que hacer. Ahora la circuncisión, que esto ellos mal entendieron, es que la simiente natural, no la de Abraham, es que los ponía bajo la ley, vamos a decir, bajo el pacto de obra que ellos debían obedecer. Ellos creían que se circuncidaba y ya estaban salvos. Y no era así. La circuncisión tenía la idea de que le demandaba, o sea, a todo aquel que se circuncidara, que debería ser perfecto delante de Dios. O sea, es un pacto de obras. Un poco difícil entenderlo. Ahora Pablo acá, en el que estuve leyendo yo en Romano, él está haciendo una descripción o un contraste entre un verdadero judío y un verdadero, vamos a decir, creyente nominalmente, podríamos decir en la época de ahora, de que la circuncisión, quiero que entiendan esto, lo vuelvo a repetir hasta el cansancio, iba acompañada de la obediencia santa a la ley de Dios. Y si no se obedece algo, ¿de qué me sirve decir soy cristiano o soy algo porque no obedezco? Bueno, lo mismo ellos, decían que estaban bajo la circuncisión, pero carecía de valor porque no la hacían, eran idólatras, más al mundo, vamos a decir, que a Dios. Su corazón había circuncidado, su corazón pertenecía al mundo, aunque tenía una marquita, y eso es lo que ellos mal entendieron. Es como ser bautizado, vamos a decir, hacer una oración de entrega, no sirve de nada si yo todavía sigo estando en el mundo, mi corazón está en el mundo. Entonces eso es lo que pasó de ellos, que ellos eran transgresores de la ley, o sea, y eso es lo que mal entendieron estas personas, porque en Santiago 2.10 dice que si alguno viola un punto se hace transgresor de toda la ley. Entonces ellos violaban más de un punto. Ahora, en el Antiguo Testamento quiero que entiendan esto. Yo voy a hablar un poco global, no me da tiempo de hablar mucho a grandes rasgos del pacto abrámico, pero en el Antiguo Testamento había ley y gracia. Y no es que yo pensaba que ya habían sido salvos, ya está siempre salvo. Pero no es así. La ley, la circuncisión, la ley le demandaba a ellos lo que tenían que hacer, pero no la podían cumplir. La idea, quiero que entienda que esto apuntaba a Cristo, cristocéntrico. Y ellos pensaban que esa circuncisión ya eran salvos. Muchos de ellos, no todos, ¿no? Ahora la gracia también aparecía en el Antiguo Testamento. ¿Cuál era la gracia, Daniel? Era el sistema sacrificial que Dios le había dado a ellos. Dios le demandaba obediencia, pero ellos, esa es la ley, así. Pero no puedo. Entonces ellos iban y hacían sacrificio, pero ese sacrificio tenía que estar puesta en la fe de alguien que iba a venir a cumplir esa ley. Ahora, ¿por qué, vamos a explicar, tenía que ser circuncidado las personas? Porque esa circuncisión, después voy a hablar,
que iba a guardar la venida del Mesías. Entonces la circuncisión guardaba, ¿no?, para que no se mezclara con las demás pueblos, vamos a decir con los mundanos, para que puedan entender, está mal la palabra, pero para que no se mezclara, era un signo. Aunque aunque ustedes no lo crean, los egipcios también lo hacían, pero no tenía el mismo sentido de cortar la carne, cortar el pecado, vamos a decir. Eso es cortar el pecado, o sea, cortar la carne, el pecado. Bueno, era no mezclarse, pero la idea acá era que para guardar la venida del Mesías, porque el Mesías iba a venir de ellos. La promesa, que no me da tiempo de hablarla, porque yo tendría que darle... Usted, creo que fue en el otro audio que estuve hablando un poco, tendría que decirle que lean Génesis 12, versículo 4-3, Génesis 13, Génesis 15, Génesis 17, Génesis 22, para ver un poco el trato de Dios con Abraham, de esas promesas, ¿no?, que no da tiempo de hablar ahora. Pero la circuncisión guardaba, vamos a decir, para la venida del Mesías. ¿Por qué? Porque era el Mesías, amado, que iba a cumplir eso, no eran ellos. Y ellos pensaban que ellos eran por medio de guardar eso, y no es así. En Gálatas 4, versículo creo que 4, dice de que el Señor Jesucristo iba a venir. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Escuchen, versículo 4:5 de Gálatas, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, o sea, el pacto de obra. ¿Para qué? Para que a fin de recibirmos la adopción de hijos. Entonces, ¿qué sucede? Cristo tenía que nacer bajo el pacto de obras. ¿Por qué Daniel tenía que nacer bajo el pacto de obras? Porque era Cristo el que iba a cumplir, era la simiente, ellos no eran la simiente, era Cristo, y de esa simiente, de ese pacto, vamos a decir, que Dios le hace a Abraham, le promete, Dios proveerá, dijo Abraham. Y todo eso que vamos a ver más adelante, Agar y Sara apuntaban, vamos a decir, a un pacto dicotómico. Habían, vamos a decir, un pueblo espiritual y un pueblo que no era salvo ahí adentro. Entonces, ¿qué pasó con esto? Que el pacto abrámico, de ahí iba a venir Cristo, y Cristo iba a nacer bajo el pacto de obra. ¿Por qué? Porque él debía cumplir las demandas que la ley demandaba. La ley, los 10 mandamientos que están ahí pegados, demandan. Toda una persona nace bajo eso, aunque no crea. Así esté en el vientre una madre, esté creciendo, eso nace bajo la ley. Lamentablemente bajo maldición. Así sea un bebé, lo que sea, crece, aunque todavía no se hace desarrollado, pero ellos nacen bajo la maldición. En el mundo hay dos simientes, los hijos de Dios y eso que están escuchando ahí, los hijos de Satanás. En el mundo hay dos simientes, aquellos que hablan de Dios y los que están en el mundo. Entonces, es importante entender esto, porque Cristo iba a venir ¿de qué? Del pacto de obras, y es necesario que naciera bajo el pacto abrámico. Esto es importante que lo entendamos si ustedes quieren entender nuestra posición bautista, vamos a decir, particular o bautista reformada. ¿Por qué? Porque el presbiteriano cree otra cosa, el dispensacionalista cree que es solamente un pacto con Israel, las promesas son para Israel nada más y no tiene que ver nada con la iglesia. El presbiteriano cree que otra cosa, que ahí era el pacto de gracia. Y no es así, fue revelado el pacto de gracia. Pues estas cosas son importantes si ustedes quieren, porque la teología del pacto que estamos entendiendo ahora hablando, es donde se cuelga, vamos a decir, con el ojo. Ustedes me sacan la columna vertebral y yo me caigo. Bueno, esto, o la teología del pacto, vamos a decir, es donde se desarrolla toda una teología sistemática, todas las doctrinas. Como entiendas esto, es como vas a entender todas tus doctrinas, incluso la soteriología también. Entonces, muy importante, yo sé que es difícil entender esto. Lo importante es que Cristo nació bajo el pacto de obra. ¿Por qué el pacto de obra? Porque Él tenía que cumplir lo que mandaba la ley en tu lugar, que debes morir, que estás bajo condenación, y solamente Cristo. Ahora, si Cristo nació bajo el pacto de gracia, como dice el presbiteriano, entonces ¿para qué vino Cristo? No tiene sentido esto. Entonces la promesa del pacto abrámico no es el pacto de gracia. La promesa, vamos a decir,
de esta promesa que se hace no es el pacto de gracia, o sea, no se establece, sino hasta que Jesucristo derrama su sangre y la ratifica. Eso es importante para entender nuestra confesión. Ahora debemos entender esto, que ese sistema sacrificial que ellos hacían en la gracia venidera, en ese Mesías, era eficaz para ellos. ¿Pero por qué? Por fe. Porque ellos no podían. ¿Por qué el pacto abrámico, la circuncisión de Abraham es diferente, que entendamos que la de ellos? ¿Por qué? Porque Abraham era así. Era grande. Yo puedo creer, soy una persona adulta, o sea, si Dios me permite, ¿no? Pero ellos no, porque la circuncisión, amado, era a los 8 días de nacer. ¿Cómo va a creer un bebé? Entonces, no podía. Entonces, esa circuncisión, ellos cuando eran circuncidados a los 8 días, ¿qué pasa? Para que ustedes puedan entender, nacían bajo delito, muerte y delito en pecado. Entonces, ellos no hasta cuando no crean, no, entonces nacían, vamos a decir de una forma, es un pacto dicotómico, que ahora voy a explicar un poquito más. Pero aquellos que creían se convertían en eficaz, que esperaban, como Abraham, que Abraham vio al Mesías y se gozó. Ellos creían que eran salvos, amado. Dice, nosotros, nuestro linaje, somos de Abraham. Y Señor Jesucristo dice, si fueran de su padre Abraham, creerían en mí. Pero su padre es Satanás, le dijo a los judíos. Y no somos antisemitas nosotros, no odiamos a los judíos, amado. Dios los salve, pero no importa de dónde sos, de dónde naciste. Acá no se trata, mi familia creyó siempre esto. No importa lo que creyó tu familia, porque ellos creían que eran salvos. Y el Señor dice, vuestro padre es Satanás. Aunque de ellos, aquellos que crean, se iba a transformar eficazmente, porque ponían la mirada en lo que nosotros ponemos, en aquel que ya vino. Bueno, pero eso anticipaba lo que Cristo haría históricamente y redentormente más siglos después. Entonces la circuncisión, quiero que entienda esto, se vinculaba con el pacto de obra. Y el pacto de obra estaba relacionado con guardar la ley. Eso no es como el presbiteriano que cree que la simiente natural, vamos a decir, nació bajo el pacto de gracia. O sea que no, eso no es así, porque si no, Cristo, vamos a decir, no tiene lógica, no es consistente con la Biblia, porque si la simiente natural nació bajo el pacto de gracia, entonces ¿para qué Cristo nació bajo el pacto de gracia? No, ¿para qué entonces cumplió lo que él tenía que hacer? No tiene sentido. Cristo nació bajo el pacto de obra. ¿Por qué? Porque Cristo nació bajo el pacto de lo que la ley demandaba, porque Él mismo debía cumplir la ley, lo que demanda la ley de ustedes, de mí. Entonces Él debía cumplir eso. Nació bajo la descendencia física de Abraham, y eso es importante entenderlo. Ahora, cuando hablamos de la simiente que Dios le habla a Abraham, esa simiente es importante que entendamos, porque todo lo que usted vaya a entender o leer, mucho de lo que yo tengo acá atrás, esto que está acá, esto es presbiteriano, y ellos creen de que esa simiente es otra cosa y malinterpretan. Entonces no todo lo que ustedes lean, vamos a decir, esto es así, así. No, de acuerdo a como entiendan el pacto abrámico, es como, vamos a decir, van a desarrollar todo su sistema teológico. Entonces es importante. El presbiteriano y el dispensacionalista malinterpreta diferente de nosotros. No me da tiempo de explicarlo a grandes rasgos, pero el dispensacionalista, las iglesias que están acá, vamos a decir, estas que están acá alrededor nuestra, ¿cómo interpretan el pacto abrámico, Dani, estas iglesias que están acá? Bueno, es así. Ellos creen que es el pueblo de Israel y que Dios tiene solamente un trato con Israel, nada más. Israel es Israel. Y la iglesia es otra cosa aparte. Tiene un trato, Dios está tratando ahora, en este momento. Está el reloj. ¿Qué está haciendo? El tiempo está frenado, está tratando Dios con, vamos a decir, con la iglesia. Cuando se acaba ese tiempo profético, la iglesia se va y no es así. Lamentablemente están equivocados en ese sentido. Hace una división y Cristo rompió la pared intermedia. Ya no es judío, no es gentil, nada. Son solamente los que creen en Cristo, los hijos de Dios. Ahora, el presbiteriano, no me da tiempo de hablar mucho de otros reformados, creen que también no hace esa división, vamos a decir así, esa dispensación así, pero creen, vamos a decir, que tanto los regenerados como los no regenerados estaban ahí en ese pacto de gracia en el Antiguo Testamento. Dice que la nación
de esa época estaba bajo el pacto de gracia, era el pueblo, vamos a decir, todos que estaban ahí. No me da tiempo de hablar mucho. Lo que creemos nosotros en sí, amado, es que esa simiente prometida, cuando hablaba de la simiente, y es importante que puedan entender esta diferencia, ¿por qué? Porque tiene implicaciones dentro de la iglesia, amado, esto. No solo de bautizar bebé y esas cosas. Es mal interpretar esa simiente. Esa simiente nosotros no creemos que es todas esas cosas. Creemos que esa simiente que Dios le prometió, porque Pablo no dice, y a tus simientes, dice a la simiente. ¿Y quién era esa simiente? Era Cristo. Entonces es importante entender todas estas cosas, aunque parezca difícil de entender el pacto dicotómico, todo esto, porque esa promesa era un pacto, vamos a decir, incondicional, que era el pacto de gracia que Dios le iba a cumplir. Esas son difíciles cosas de explicarlas, porque incluso cuando Abraham estaba durmiendo, Dios juró. Ahora también la misma, este pacto dicotómico era, vamos a decir, un pacto condicional. ¿Cuál es esto? El pacto de obra que tenía que cumplir. Ahora, ¿quién iba a cumplir esto? La simiente física. O sea, ¿qué simiente física, Daniel? Era Cristo la que iba a venir, esa es la simiente física. Y él debía nacer, porque Cristo se circuncidó, amado, cuando era chico. Entonces, a los 8 días. Y él nació bajo la ley para cumplir este pacto, vamos a decir, condicional. Incondicional era el pacto de gracia, vamos a decir, la simiente espiritual que hereda las promesas que Dios prometió a Abraham. Pero esto es por fe. Ahora, ¿cómo es esto, Daniel? Bueno, Pablo en Gálatas da un ejemplo de Agar y Ismael, lo que venían según la carne. Y esto es el pacto de obra que se hace en esclavitud. A la misma vez se muestra lo que nacen bajo la simiente espiritual, que era solo que son Sara y Isaac, ¿no? No me da tiempo mucho de hablar esto, voy a ver si puedo hablar un poquito más en el otro audio para seguir explicando por razones del tiempo.